Ahí cuando yo llegué a la San Luis, me daba el profe José Restrepo, un viejito costeño, muy rabioso, exigente, y nos daba muy bien. De colegio se recuerda todo, la etapa más hermosa que uno de joven tiene, y aparte de eso que se debe aprovechar bastante. Definitivamente es un profesor de español, el profesor Juan Chalamena, un profesor negrito, pero una energía y una vitalidad y un amor por lo que hacía, que siempre nos motivaba a dar más y más y más, sin importar lo difícil que fuera. Y pues también al profesor Macker, el profesor de matemáticas, un profesor que nos trató muy mal, estudiantes de niñas, y era supremamente rudo con nosotros, y ponía unos ceros gigantes que lo marcaban a uno hasta el fondo de su corazón. Un compañero que vivía lejos del colegio siempre llegaba tarde, y fue muy chistoso porque esa oportunidad llegó más tarde que otras veces, y lo que hizo fue saltarse la reja para poder entrar al colegio. El profesor lo pilló y nos llevó a coordinación. Obviamente nos sancionaron, pero lo que él aducía era que no estaba evadiendo, sino estaba tratando de entrar a clase, entonces que no entendía por qué la sanción, y pues fue un debate bastante interesante. En una oportunidad en el grado segundo de primaria, concentración Antonio Nariño de Madrid, Cundinamarca, los profesores entraron en un cese de actividades. Mi profesora Cecilia Matiz me llamó, me hizo entrar al salón y me explicó algo que para mí era totalmente desconocido y que no me entraba por ningún motivo: fraccionarios. Desde entonces me considero un mago para manejar fraccionarios. Tuve una profesora muy agradable, más o menos en tercero de primaria, donde teníamos una salida a Villa de Leyva, y la profesora yo no tenía para la salida, no tenía para mis once, y la profesora muy querida, muy especial, ella fue la que me costeó todo. La recuerdo con mucho cariño. Yo estudié en un colegio con religiosas, y la directora era muy estricta, a ella le interesaba, era como la formación, que uno tuviera buenos modales y buena presentación personal. Cuando ella se paraba ante los estudiantes que estaban formados todo el mundo quedaba perfectamente parado y con la jardinera en su puesto. A quien no tenía la jardinera como debía ser, ella con todo el cariño le iba diciendo. Su mamita no se daba cuenta que has crecido mucho y empezaba a soltarle el ruedo. De tal suerte que a uno le tocaba todo el día con el ruedo suelto, caminando y exhibiéndose por el colegio. Una profesora que ya se murió, se llama profesora Azucena, pero no, se lo castigaba uno durísimo. Eso, si uno hacía cualquier pilatón en el salón, lo ponía de rodillas en la puerta del salón con un grano de frío y las manos hacia arriba, y con una hora de roce por las espaldas. Fue un profesor que yo tenía de inglés que era muy jocoso y nos enseñó muy bien el inglés. Y lo que más detestaba era un profesor de historia que tenía una discapacidad, entonces yo creo que vivía como acomplejado, y era un profesor muy escuelero. Aparte de ser escuelero, se enseña mucho en citas exactas o fechas exactas, porque era un profesor de inglés, de historia. En esa época la educación era bastante exigente, disciplinada, pero obviamente los estudiantes estábamos, pues las estudiantes, porque estoy en un colegio de niñas, femenino, entonces pues las niñas estábamos dispuestas siempre como a la competencia, siempre a no dejarnos. Entonces por eso había mucho estudio, muchos hábitos de estudio, de lectura, de investigación, porque además no teníamos el internet, entonces era solo lectura y salir adelante. No perdíamos tiempo, no teníamos televisión tampoco, es decir, en los colegios no había televisión, no habían ni tantos medios o ayudas educativas que hay hoy día. Nosotros nos tocó a solo libro. Tener por varios años una clase de arte aburrida, de una profesora nueva a 11,
y lo primero que hace es llevarnos al Museo Nacional. Para nosotros fue algo interesante porque salíamos de las 4 paredes del colegio y veíamos el arte de una manera más cercana. Y la última que me pareció más importante, pues ahí conocí buenas personas que actualmente son buenos amigos, excelentes compañeros y que todavía nos vemos hoy en día. Cuando yo estudiaba me gustaba hacer de todo, especialmente participar en los bailes, en los chistes, en los cuentos. Estudiaba en el campo, en una escuela del campo de vereda. Me tocaba venirme caminando harto por entre el barro, por donde fuera, tenía que llegar a la escuela. Y si no llegaba tarde, nos castigaban, nos daban en la mano con la regla o con una varita de rosa. Y una de las cosas que más me gustaba en la escuela era leer la historia sagrada, porque eso me la sabía casi que de memoria al derecho y al revés. Me gustaba mucho la historia sagrada. Profesor de matemáticas, aunque yo fui formado, educado en la época de la letra con sangrienta, ese tipo sí que me dio palo, y ese no se me olvidará nunca, ni el palo que me dio ni su apellido, el profesor Triviño. Entonces ese es un mal recuerdo que tengo yo de mi época de estudiante con las matemáticas especialmente. Y recuerdos positivos tengo con la profesora Rosa Bermón, que era la profesora que me daba lengua castellana o español en parte de mi primaria y también de mi bachillerato. Ella era el polo opuesto y por eso tal vez también mi acercamiento con castellano, con la literatura, etc. El niño, una docente, me pegó porque intercambiamos regalos con otro niño que él le gustaba la camiseta que me habían dado y a mí me gustaba la maleta que a él le habían dado. Y ella, delante de todo el colegio, nos sacó del cabello y nos paró al frente y que lo que habíamos hecho estaba malo y a mí me pegó un empujón y al niño también y lo que lo zaranteó. Entonces a mí me quitó la maleta que yo la traía, me botó los libros en el piso y al niño lo desnudó, le quitó la camiseta y entonces a mí me tiró la camiseta. Usted le dieron esto y al niño le dijo, usted esto así parezca un marica, esto le dieron a usted. Que en esa época había más respeto en las relaciones tanto entre estudiantes como de estudiantes a maestros. De pronto los maestros eran también más severos, ¿no? Había una disciplina, digamos, más rígida, pero sí había más respeto, ¿no? Eso sí, sin duda alguna. Y otro, pues, que era todo más, digamos, no se trabajaba por competencias ni nada de eso, era más método memorístico, era más la intervención del maestro que la de los estudiantes, ¿no? Con algunas notables excepciones, pero en general era un método, digamos, más donde el protagonismo estaba centrado en el maestro. Y los estudiantes estábamos más como espectadores, como recibiendo cosas. Había algunos que dejaban participar, pero en general era uno tenía un papel más pasivo como estudiante. Bueno, en esa época para nosotros fue un poco difícil en comparación a hoy, porque nosotros no teníamos la tecnología ni los recursos económicos con que hoy cuentan los sardinos de esta época. A nosotros nos tocaba todo el cuaderno, escribir todo el cuaderno, buscar tareas en libros, caminar cantidad de tiempo para llegar a los centros de estudio y todo era de memoria prácticamente. Nuestra época fue dura